Si yo les pregunto a ustedes cuál es la definición, o les pido que me dé la definición de socialismo, comunismo o capitalismo, ¿qué me responderían? ¿La saben? ¿Saben qué significan esas palabras? Porque muchos se definen a sí mismos como socialistas, comunistas o capitalistas, pero ¿realmente conocen el significado de estas palabras? Y si yo les digo a ustedes que el comunismo nunca ha existido y el capitalismo casi que tampoco, ¿qué dirían? ¿Dirían que estoy loco, que no sé de lo que estoy hablando? Y si yo le digo a ustedes que el comunismo y el capitalismo no han existido básicamente por las mismas razones, ¿qué dirían? Porque esa es la verdad. Si nos vamos a la teoría de qué es el comunismo, o sea, un lugar, una civilización, un país, un estado, en donde, uno, no existe el gobierno, dos, no hay clases sociales, o sea, no hay ricos ni pobres, tres, nadie piensa en sí mismo, todo el mundo piensa en la comunidad, por lo cual, si yo trabajo y produzco algo, solo tomo lo que necesito y el resto va para los demás. Cuatro, es un lugar libre, donde todos pueden opinar, donde todas las opiniones valen lo mismo. ¿Creen que eso ha existido? La respuesta es no. Básicamente, porque para ser comunistas tendríamos que dejar de ser humanos. Tendríamos que dejar de tener deseos personales, sueños, aspiraciones, metas, personalidad, criterio. Nada de eso debería existir para que pudiéramos ser comunistas. Y es por eso que yo siempre he dicho que la teoría comunista siempre ha estado muy mal planteada, mal formulada, porque dejó algo muy importante por fuera, que es la esencia del ser humano. Y es por eso que el camino para llegar al comunismo, que es el socialismo, que ese podríamos decir o podríamos discutir si ha existido o no ha existido, es bastante debatible. Pero, digamos, si, digamos, propiamente lo que es la teoría que sostiene el socialismo, podríamos decir, eso no ha existido. Lo que sí hemos tenido es la aplicación de la teoría añadiendo el factor humano. Y es que cuando tomamos o se toma ese mismo del socialismo, que lo que busca es que el Estado, el gobierno se fortalezca y controle todos los medios de producción con el fin de que poco a poco y mediante impuestos, mediante regulaciones y mediante otras cosas, pues se va eliminando la propiedad privada y como no existe la propiedad privada, no hay clases sociales, no hay ricos ni pobres y lo que el que manda, el que gestiona todo, el que reparte todo es el gobierno que en teoría debería estar encabezado por grandes pensadores, personas que no tienen esos deseos egoístas de acaparar todo para sí mismos, sino que realmente piensan en la comunidad y todo lo dividen en partes iguales. Y cuando ya se ha alcanzado ese nivel de iluminación, básicamente, pues el gobierno desaparece. O sea, pasamos de tener un gobierno súper poderoso que todo lo controla a no tener nada porque los humanos han aprendido a autogestionarse, a automandarse, ¿no? No necesita que nadie los regule, nadie los castigue, nadie les diga qué hacer porque ya todo el mundo sabe qué hacer. Y yo lo que hago siempre es pensando en la humanidad, pensando en los demás. No hay fronteras, no hay nada. No hay nacionalidades, todos somos iguales. Es por eso que digo, no puede existir el comunismo. Para ser comunistas tendríamos que ser una masa amorfa sin personalidad, sueños, criterio, nada. ¿Sí? Tendríamos que ser más cercanos a un robot o de pronto algún tipo de insecto, porque es que ni siquiera los insectos, porque allí también hay clases sociales que lo podemos ver como una jerarquía. Entonces, como ese camino es imperfecto porque dejó por fuera la esencia del ser humano, siempre terminan en el mismo punto. Unos dictadores, psicópatas que subyugan a toda una población e incluso llegan a exterminar poblaciones enteras. Por diferencias, porque se sienten amenazados, por lo que sea. ¿Por qué? Porque una vez que una persona toma el poder y acumula suficiente poder, no lo quiere soltar. Y es por eso que no importa qué tan bueno sea el gobierno, si se alarga lo suficiente, siempre termina volviéndose en un gobierno tiránico y déspota. Es la triste realidad. Así funciona el ser humano. Por eso que es bueno siempre que haya cambios en los gobiernos, de quién es el que manda y que la mayoría de las personas tengan la posibilidad de acceder a ese gobierno. Bueno,
En contraparte, si nos vamos al capitalismo, en todo el sentido de la palabra, el capitalismo no existe, nunca ha existido y simplemente se trató de un término que nació como una forma peyorativa de mencionar a esos poderosos, a esos ricos que acumulaban capital. Por eso se les llamó capitalista. Pero como sistema económico realmente no existe, sino que, digamos, se usó tanto y se masificó tanto, se popularizó tanto, que terminó englobando un montón de cosas. Pero si vas y le preguntas a una persona qué es el capitalismo, en esencia te responde básicamente lo mismo. Un sistema económico donde se permite la propiedad privada y todo el mundo es libre. Cuando vas y mira, pues el capitalismo va un poco más allá de eso, ¿no? Realmente lo que tenemos acá es una economía de mercado, que es una economía de mercado, en donde las cosas mediante la oferta y la demanda se regula toda la economía, se regulan los precios y demás, pero como vuelvo y digo, aquí hay otro factor importantísimo, el factor humano, pues ese sistema no es perfecto y es por eso que entra el Estado en acción, porque lamentablemente otra parte de la esencia humana es que muchos nacieron para mandar, pero una cantidad aún mayor nació para obedecer. Esa es la esencia del ser humano. Y cuando no hay quien mande, no hay quien regule, no hay quien ponga límites, no hay quien castigue, la civilización se va al despelote. Digamos, otro sistema por ahí, que es la anarquía, tampoco puede existir porque el ser humano es incapaz de autogestionarse. Y cuando deja un montón de seres humanos donde no hay ley, no hay, como cuento, no hay ni Dios ni ley, siempre termina en un completo despelote. Los seres humanos tenemos ese lugarcito oscuro en nuestro corazón que es bueno detenerlo mediante la ley. Entonces, si nos vamos al extremo de toda la libertad económica, todo ese punto de casi llegar a la anarquía, pero, digamos, casi llegar, ojo, no es lo mismo, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero si llegamos a eso muy cercano, lo que es la anarquía, pero con plata, con lo que es, los que mandan son los ricos y poderosos, son los que ponen las leyes, son los que se pasan por encima de sus propias leyes y todo eso, que muchos pueden decir es el sistema en el que vivimos, realmente no tanto, pero digamos, eso también sería malo porque al igual que pasa con el socialismo, que siempre terminan personas aguantando hambre, comiendo los basureros, mientras que las élites que se crean, esas nuevas élites, engordan sus barrigas, llenan sus barrigas, sus billeteras y cuentas bancarias con el dinero del pueblo. Si nos vamos para el extremo del capitalismo, pasaría algo muy similar. Muchos terminarían aguantando hambre, muchos terminan siendo subyugados, casi que esclavizados, mientras que otros viven realmente sabroso. Entonces, esas son en esencia lo que es el comunismo y el capitalismo. Como dije, no existe, tenemos más bien una economía de mercado con tintes keynesianas que le permite al Estado intervenir para poner límites, poner reglas, ¿sí? Sino que lo que sí hay que buscar es que nunca se llegue a ninguno de los dos extremos. Si nos acercamos mucho al comunismo, bueno, no al comunismo, al socialismo, lo que vamos a tener es personas aguantando hambre y pasándola realmente muy mal. Y si nos acercamos mucho a lo que es el capitalismo salvaje, vamos a tener a ver a muchas personas subyugadas, casi que esclavizadas y aguantando hambre. Lo que tenemos que estar es aquí, en la mitad. No podemos olvidar la esencia humana, el individualismo, que sirve mucho realmente. El individualismo es lo que permite a la humanidad progresar, prosperar y lograr grandes avances. Todo eso proviene del individualismo, pero si no se le pone límites a eso, pues terminamos en una sociedad totalmente destruida. Siempre se necesitan límites, pero no tantos límites porque los límites, el estar poniendo tanta burocracia, tantas normas, tantos impuestos, frena lo que es el crecimiento y frena lo que es el progreso. Es algo muy importante, es una reflexión que quería hacer. Si de pronto y les interesa, más adelante podemos hablar de lo de derecha y izquierda, porque también muchas personas se matan diciendo es que yo soy de izquierda y otros no, es que yo soy de derecha. Y los que casi siempre llevan del bulto son los que dicen no, yo soy de centro porque los llaman tibios, ¿no? Cuando la realidad es que son términos tan ambiguos que uno no sabe realmente a qué se refieren. Y realmente nadie, y aunque nos fuéramos a las definiciones más recientes de derecha e izquierda, nadie es completamente derecha, nadie es completamente izquierda. Y la verdad es que la gran mayoría se acercan más a esos que los tratan tan mal y les dicen tibio. La gran mayoría nos acercamos al centro. Claro, algunos nos inclinamos más hacia un lado que al otro.
Yo en lo personal tengo muchas cosas de derecha, y no tanto de derecha, sino muchas cosas que se podrían considerar conservadoras, pero también tengo muchas cosas que se podrían considerar liberales o de izquierda, porque dependiendo de la definición, eso es una mezcolanza ahí también bastante grande que la mayoría de las personas no la conocen, simplemente se quedan con el grupo, porque siempre hay esa necesidad de pertenecer a un grupo y cuando uno no busca pertenecer a ningún grupo, los dos se le van encima. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima.